y lo encontrarás. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián. El Señor me libra de todo mal, de día el sol no me hará daño, ni la luna de noche, de día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián. El auxilio me viene de ti, que hiciste. Bien, amados hijos e hijas, buenas tardes. Lluvias de bendiciones para todos ustedes. Desde ya esta invitación de parte de un servidor, el Padre Ramón Antonio Santana, y mi muy querido hermano, amigo, hijo Luis Sosa, diácono, para que juntos compartamos esta hora de retiro con el cuidado atento, diligente y cariñoso de nuestro guardián, el Padre Dios. Sin lugar a dudas, sorprendido, sin ánimo de ser jactancioso, altanero, agradecido de Dios por la respuesta de todos ustedes. Le decía a Luis y a los muchachos anoche que están respondiendo mejor que en la parroquia, que en el templo parroquial. Anoche habían 160 personas en el retiro. Cuando invitamos a un retiro, difícilmente vienen 80. Pues nos alegramos por esta atención del pueblo de Dios para con este retiro espiritual, mi guardián no duerme. Miren, ayer explicamos minuciosamente este salmo, el Salmo 121, paréntesis 120. Y sé que despertó en ustedes, como decíamos al final, la fe y el abandonarse a Dios. Quisiera que pudieran comentar desde ya alguna meditación personal en torno a este salmo, y por qué no, y vi mucho ayer que comenten también sobre alguna situación límite que usted ha vivido y cómo ha encontrado fuerza en Jesús para responder. Recuerden que ayer teníamos 3 momentos. En el primer momento, Luis, con la explicación de
el sentido del día, lunes santo. Luego el Salmo 121 y luego Jesús en mis situaciones límites. Pueden comentar, por favor, brevemente, antes de iniciar esta experiencia de este martes santo, cualquier situación límite que haya tenido y por qué no también una experiencia de abandono en torno a Dios y la experiencia de este salmo responsorial. Vamos a iniciar pidiéndole a Dios nuestro Padre que en su espíritu Él conduzca este espacio. Luis, como yo, nos concebimos y nos sabemos instrumento. Muchos de ustedes comentaron queriendo halagar nuestra sabiduría, pero hay algo en común y siempre decimos: al Señor sea la gloria. Nada de esto de nosotros, somos instrumentos e instrumentos débiles. El Todopoderoso, con este desastre de personas que está aquí adelante, hace cosas grandes. Con este desastre de personas que está aquí adelante, hace cosas grandes. Si ustedes se fijan en mi Facebook, dice arriba: miserias, 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 tantas gracias en tantas miserias. Vamos a iniciar pidiendo la protección de Dios Espíritu Santo y su iluminación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, por este día que nos concedes, por esta oportunidad de reunirnos y como una sola familia poder compartir la palabra de Dios, poder compartir, Señor, lo que quieres decirnos. Te bendecimos porque aún en medio de esta situación, tu amor se manifiesta a nosotros en cada momento, en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas que nos van sucediendo. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo, Señor, y que este Espíritu Santo nos ayude a entrar en tu voluntad. Que este Espíritu Santo, Señor, nos ayude a superar nuestras situaciones límites. Que este Espíritu Santo nos ayude también, Señor, a poder reconocer a Jesús actuando en nuestra historia, en esa historia que tú, Señor, vas haciendo conmigo. Te bendecimos, Señor, a ti, que eres grande, que desde el cielo nos miras y nos invitas a no preocuparnos, sino a poner nuestra confianza en ti, pues no duermes, no reposas, eres nuestro guardián. Invocamos tu presencia, Señor, con la oración que Jesús, tu Hijo, nos enseñó. Desde nuestros hogares elevamos esta oración a ti, Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, Bien, todo el que esté en línea y haya comenzado a disfrutar de este regalo de Dios para todos nosotros, que comente ahora: mi guardián no duerme. Todos vamos a comentar ahora: mi guardián no duerme, para ver quiénes de ustedes están siguiendo fielmente esta transmisión de este primer retiro espiritual de estas dos parroquias, San José Obrero y Santísimo Sacramento, vía Facebook Live. Una experiencia nueva. Estamos sacando provecho espiritual a esta situación de crisis.
Dios se les bendiga a todos. Vamos a pasar ahora a la proclamación del Evangelio y al sentido del día con el diácono Luis Sosa. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 13, del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su lecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo a ustedes ahora. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hoy la iglesia nos presenta nuevamente, el evangelista Juan, nos trae varios temas, pero quiero que centremos la mirada en los personajes, como hacíamos ayer. Y ayer era interesante que veíamos a María, aquella hermana de Marta y de Lázaro, que derramaba aquel perfume de nardo sobre los pies de Jesús. Aquel perfume que, según Judas, y sé que los testigos, algunos de los que estaban ahí también llegaron a esa conclusión, era carísimo y se pudo haber aprovechado en otra cosa. Sin embargo, María da lo que mejor tiene. Destacaba yo ayer lo de la hospitalidad, pero María da esto que para ella vale mucho, también para los que están ahí, aquel perfume de nardo. Y ayer Judas tenía una participación en el Evangelio. Hoy también aparece Judas. Y dice el Evangelio que Jesús increpa a Judas y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Jesús está profundamente conmovido por lo que va a suceder, pero está dispuesto ante esta situación límite a entrar en la voluntad del Padre, porque Él sabe que hacer la voluntad del Padre es su alimento, y para eso Él ha venido, como Él mismo lo ha dicho antes: he venido para cumplir la voluntad del que me ha enviado, y la voluntad del que me ha enviado es esta. Por lo tanto, hoy, en medio de su conmoción en esta cena, anuncia esto, de que uno de ustedes me va a entregar.
Él está clarísimo quién es. Y nosotros sabemos que este que iba a entregar al Señor, que entregó al Señor, Judas. Pero no juzguemos a Judas, no seamos ligeros en empezar a decir, ese traicionero. Judas que comió con el Señor, estuvo con el Señor, hizo de todo, lo conoció de tú a tú, y el Señor compartió, y él compartió con el Señor muchas cosas. No lo juzguemos, sino que pongámonos en su lugar, porque muchos de nosotros, muchas veces somos Judas, vendemos al Señor, pero al final hablaré un poquito de eso. Veamos entonces que Judas, que también está dentro del proyecto de Dios que suceda esto, y así es como hay que verlo. Judas es un personaje del Evangelio en el que Dios cumple su voluntad. Por eso Jesús le dice, mira, ya llegó el momento, vete, haz lo que tienes que hacer. Entonces aparece también Pedro que es el primero en salir al frente y decir que no sucede, o yo, o que no pase así, Señor, o por qué, preguntando. Y Jesús también a Pedro, que muchos de nosotros somos Pedro, lo pone en su lugar y le dice, no interfieras, que tú ahora estás muy seguro. Muchas veces nosotros pasamos por esa situación, segurísimo de que lo vamos a lograr, yo lo puedo hacer, y muchas veces lo pensamos. A mí me gustaría ser un buen esposo, un buen estudiante, qué sé yo, como Pedro, y hacemos propósitos firmísimos, sin contar con Dios, sin contar con Jesús. Entonces sucede esto que sucedió a Pedro. Nos miramos a nosotros mismos y nos hundimos, negamos al Señor, no le conozco. Lo escuchábamos el domingo y hoy Jesús se lo anuncia, no le conozco, no sé quién es ese hombre. Jesús al final del Evangelio dice esto a Pedro: 3 veces me habrás negado antes de que el gallo cante. Y ahí termina el Evangelio. Pero volvamos a Judas. Dice el Evangelio que era de noche en aquel momento, y en el evangelista Juan la noche viene a representar la oscuridad que podemos estar pasando ahora mismo, esa oscuridad que es una actitud en nuestra vida, esa nube negra que no se aparta de nosotros. Tú sabes cuál es, yo sé cuál es. Pasamos por oscuridades, estamos viviendo una noche oscura, como va a decir San Juan de la Cruz, y tú y yo sabemos cuál es. Dios, tú y yo sabemos cuál es esa noche oscura por la que pasamos. Entonces dice el Evangelio que era de noche cuando Judas sale a cumplir lo que es la voluntad de Dios. Y Judas, que había estado con la luz, porque Cristo es la luz, me acuerdo ahora del Evangelio de Juan, cuando dice, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Judas, estando con Jesús y compartiendo con él todo este tiempo, no entendió que Jesús podía ayudarlo con esta oscuridad, que Jesús podía ayudarlo con esta situación, y entonces va, se desespera y vende a Jesús, lo traiciona. Entonces Pedro lo niega y Judas lo traiciona. Y Jesús, que hoy dice el Evangelio, que está profundamente conmovido, es un Jesús paciente. Y a eso quiero invitarte hoy. Apúntalo, quiero que te quedes con esto de la paciencia. Ser paciente en esto de la historia de salvación que Dios va haciendo contigo en cada momento, que Dios va haciendo con nosotros. Y en esta historia nos podemos desesperar porque no vemos a Dios todo el tiempo, y hay momentos en los que Dios no habla y aparentemente no está. Y es ahí cuando más oscura se pone la situación, más oscura se pone esta noche. Sin embargo, Jesús nos invita a ser como Él, paciente, vivir en medio de la paciencia. Así lo vemos hoy en el Evangelio, sabiendo que la voluntad del Padre es esta, que Él muera, porque el Padre también le ha prometido que va a resucitar. Así que ánimo,
Dios nos ama muchísimo y una muestra de su amor, como decía ayer, es que nos podamos juntar a compartir todos juntos como familia. Junta esto de la paciencia, ser paciente. Pero Luis, ser paciente, ¿por qué? Ser paciente ¿cuándo? Ahora, en medio de la situación límite, como ayer te decíamos, en medio de la noche oscura, como te decimos hoy, como dice el Evangelio, era de noche cuando Judas sale a realizar esto. Entonces, en medio de esa noche oscura, en medio de esta situación, esta pandemia que no hay quien me quite a mí de la cabeza, y lo he compartido muchas veces con Ramón, que es providencial, porque ha hecho que nos reinventemos. Ramón ya lo decía en algún momento. Esta pandemia ha hecho que nos reinventemos. Y esa iglesia doméstica, que la teníamos, qué sé yo, olvidada, la estamos recuperando. Y estamos rezando como familia y clamando a Dios como familia. Aún en medio de la situación límite y aún en medio de la noche oscura. Ánimo, Dios nos ama muchísimo. Quisiera también, siempre es bueno escuchar una teología fresca de parte de un joven que aún está en el seminario y tiene muchas cosas nuevas. Ayer Luis nos decía que había un detalle en el Evangelio que era que provocaba la hospitalidad. Hoy nos dice que en este texto hay otro nuevo detalle, es que esta mujer que le va a enjugar los pies a Jesús y lo va a preparar para el misterio de su muerte, le da lo mejor de sí. Esto es bonito. Dos elementos en cada evangelio. Le da lo mejor de sí, pero también nos habla de acompañar pacientemente a Jesús en el misterio y a meternos nosotros en este misterio. Esto es interesante porque nosotros no estamos ajenos ni anejo a esto que está pasando. Por eso estamos aquí, viviendo juntos este retiro espiritual a través de este medio de comunicación tecnológico, porque estamos acompañando a Jesús en el dolor de su pasión. Pero hoy la invitación es acoger ese dolor, hospitalidad, pero también a darle lo mejor de nosotros a Jesús. ¿Qué tú le estás ofreciendo a Jesús en este momento? ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? Lo mejor de ti. Le estás ofreciendo tiempo de calidad. Le estás ofreciendo una oración seria, dedicada, empeñada. Está manifestando tu amor con tus familiares y amigos. Está compartiendo tu fe. ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús con los tuyos? Vamos entonces en este momento a compartir el salmo de este día. Recuerden que todos los días vamos a adentrarnos en la oración del pueblo de Israel expresada en los salmos. Y yo quiero que todos ustedes busquen su Biblia. Espero que la tengan a mano. Todos busquen su Biblia y van a buscar un salmo muy conocido por todos nosotros. Salmo 91. Todo el que tenga el Salmo 91 me publica ahora. Tengo el Salmo, Padre. Salmo 91. Publiquen todo el que tenga el Salmo 91 en su Biblia, porque este es un salmo un tanto interesante y muy utilizado por nosotros, pero también muy mal utilizado por nosotros. Juntos vamos a leer este Salmo 91. No veo a nadie publicando que tiene el Salmo en sus manos. Yo quiero que juntos hagamos retiro, no es una charla. Para recordarle que no es una charla que estamos dando, sino un retiro espiritual, vamos a hacer tres cosas. Vamos a alegrarnos con el cumpleaños de Livia Manuela Cedeño, la hija Livia, esta muchacha de aquí de San Luis Obrero. Pero también vamos a orar en este retiro por todos los enfermos. Y luego todos vamos a tener a mano el Salmo 91, que es el Salmo de la meditación de hoy. Veo que solo Ibe Ramos ha dicho que tiene el Salmo. Ahora también lo dijo Lilibet Esther, la doctora de aquí Santísimo Sacramento, la doctora Denise. También Jamie Santana tiene el Salmo. Todo el que tenga el Salmo 91, para saber que están aquí siguiendo, que me publique ahora. Tengo el Salmo, Eduardo Peguero, Angelina Simón,
de San José Obrero tiene el Salmo, María Elena Enríquez, mi hermana, tiene el Salmo, Gladys Esther Reyes tiene el Salmo, Jamie Santana tiene el Salmo, Joana González, mi prima, tiene el Salmo, Marcia Elena Estrella del Santísimo Sacramento tiene el Salmo, Kenia Josefina tiene el Salmo, Carmen Zorrilla tiene el Salmo, ahora sí, Altagracia Natera de San Pablo tiene el Salmo, Cándida, no veo tu Salmo, a ver, Gregorio Hernández de San José del Valle tiene el Salmo, bien, Ana Quiterio también tiene el Salmo, más mano. Ahora vamos a continuar, entre todos vamos a leer este Salmo 91 y luego vamos a hacer el comentario que hicimos ayer, sin perder de vista que es un salmo que se escribe y se ora y se lee en una cultura específica, que es la cultura hebrea. Vamos a orar. El que habita al amparo de Elión y mora a la sombra de Shaddai, diga Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios, en quien confío. Pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, Yahvé es mi refugio, y tomas a Elión por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hallarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos en este momento a comentar esta riqueza que nos ofrece la sabiduría hebrea en este Salmo 91. Antes de explicar o reflexionar sobre el mismo, permítanme hacerle una anécdota que vi en una película aburridísima, pero con un contenido hermosísimo. Aburridísima porque es realmente muy larga y es un contexto entre Rusia y Gran Bretaña y a blanco y negro, pero hay una escena que a mí, al sacerdote que comenta los salmos, que me encanta, el padre Fidel Oñoro, y a otros, cuando hablan de este salmo, le encantan hablar de esta anécdota. En la película El Doctor Zhivago, así se llama la película, reitero, muy aburrida para mí, hay una escena muy interesante. Luego de un receso de la guerra, el Doctor Zhivago y otros personajes van a ver el resultado de la batalla y encuentran muchos soldados que han fallecido fruto de la guerra, fruto de esta matanza. Y junto a ellos están restos de misiles y de otras armas. Y el Doctor Zhivago repara su atención en un joven soldado que está muerto, pero que en el cuello, de su cuello, pende como una especie de resguardo, pende un rollito de papel.
ya roído y todo feo por el sucio, pero pende de él un rollito de papel como si fuera una cadena o un crucifijo. El doctor se acerca, toma el rollito y vaya sorpresa. En el rollito aparecían elementos, rasgos de este Salmo 91. Este muchacho, este soldado, tenía este pedazo del Salmo, ese papelito en el cuello, como una especie de resguardo. Él entendía que aquello que dice el Salmo, en él, en la guerra, se iba a cumplir. Habitar al amparo del Altísimo, estar a la sombra del Omnipotente, gozar de la seguridad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a decir, padre, pero ¿a qué viene eso? Él tenía este resguardo en su pecho, como una cadena, y de seguro que él repetía mucho esta oración y andaba con él en el pecho, y él no gozó de la protección divina, experimentó la muerte en esta guerra. Miren, muchos de ustedes en su casa, en su habitación, tienen la Biblia abierta en este Salmo 91. La tienen en ese Salmo 91. La tienen en la repisa, en el tocador, en el gavetero, en una esquinita, y junto a la Biblia una velita, un rosario, con este Salmo 91. Pero le tengo mala noticia. ¿Por qué hago la anécdota del doctor Cibago? Para recordarle que la Biblia no es una mata de sábila. Aquellas personas que me siguen de otros países se van a preguntar a qué viene eso. Aquí, en Dominicana, hay una cultura que, gracias a Dios, en las parroquias en las que he estado, he hablado del tema y la he ido corrigiendo, de colocar dentro de la casa del negocio una mata de sábila, un resguardo. La Biblia no es un resguardo. La Biblia no es un resguardo. La Biblia es la palabra de Dios dada a un pueblo creyente. La Biblia es la palabra de Dios ofrecida a un pueblo de creyentes que en su historia de fe ha contemplado a un Dios que le habla en cada momento. ¿A qué viene eso? Yo le dije ayer, lo compartí con Luis, el propósito del retiro no es alimentar en ustedes una falsa esperanza. No es una falsa esperanza, pero sí darle instrumentos o elementos para creer en el Dios de la historia. La falsa esperanza es, en este caso, porque yo tenga este salmo abierto en mi casa, Dios me va a proteger. No se trata de eso, porque Dios no es un tapahueco, un tapahoyo. El mal va a llegar a tu casa, va a llegar. ¿Dónde está la gracia? En que tú sepas enfrentar desde la experiencia de fe. Vamos a coger esta idea. El mal puede llegar a mi casa, puede llegar. ¿Por qué? Porque soy humano. Y Dios permite el mal en mi vida para sacar de esta experiencia algo bueno. Puede llegar. Ahora, lo que va a cambiar es tu actitud de frente al mal que llega a tu casa. ¿Te deja hundir por él o te metes en él desde la experiencia de fe, lo experimenta, lo supera y sigue dando gracias a Dios? Quiero para que entendamos eso. No te dije con eso que quite el Salmo 91 de tu Biblia o de tu habitación, sino que comiences a entender que no es un amuleto, es palabra de Dios para un hombre creyente. Vamos a compartir entonces un poco, una especie de exégesis en torno a este Salmo 91. Lo primero que hay que decir es que también esto es un salmo de su vida. Ayer yo hablaba del Salmo 121 como un salmo de su vida. Los salmos de su vida son aquellos que realizan o cantan o oran un judío que está fuera de Jerusalén y que va al templo a orar. Pues este es un salmo de su vida orado o contemplado, meditado, reflexionado por un judío peregrino. ¿Qué es un peregrino? Es aquel que sale a hacer una experiencia de fe. Este judío peregrino ha de pasar por el monte de Sión y luego llegar al templo de Jerusalén.
en todo su camino va orando. Hay un propósito en este judío peregrino del Salmo 91. Es llegar al templo de Jerusalén y hacer un ritual de fe que se hacía cada cierto tiempo. Habitualmente cada año había una peregrinación hacia Jerusalén y hacia el templo, y los levitas eran los encargados de recibir a aquellos peregrinos. Pues el judío de este Salmo 91 es un judío que va de peregrinación hacia Jerusalén con un propósito, hacer una confesión de fe o una experiencia de fe en el templo. En esta experiencia él va a hacer un ritual que se llama la incubación divina. Es importante entender eso antes de abordar el Salmo. En este peregrinar y llegar a Jerusalén, él iba a hacer un ritual llamado la incubación divina. ¿En qué consiste la incubación divina? Este judío debía pasar una noche completa orando, pidiendo, luchando consigo mismo, esperando una palabra de Dios. La incubación divina empezaba el viernes en la noche y en el sábado el sacerdote levita le daba una palabra que le venía ¿de quién? De Dios. El primero es un judío que va de peregrino hacia Jerusalén a hacer un sacrificio o a ofrecer ofrenda o a hacer una especie de experiencia religiosa. Lo recibe un sacerdote levita y le prepara ¿para qué? Para que haga un ritual llamado incubación divina, que es pasar la noche orando en meditación, deseando, anhelando una palabra de Dios. En la mañana, el sacerdote levita le espera en el templo y junto a él camina, y en el camino le va narrando acontecimientos propios del Dios de la fe del judío. Y al final, el sacerdote hace un ritual, le pone la mano en la cabeza y le dice la palabra que Dios tiene para él. Quiero que me cojan la idea. Es todo un ritual de un peregrino que llega al templo, es recibido por un sacerdote levita y ese le introduce en la experiencia de fe. Esto se deja entrever en todo el Salmo. El Salmo tiene 13 partes y aparecen 3 personajes. Primer personaje que habla en tercera persona, Dios. Segundo personaje que habla primer personaje que habla en tercera persona es el judío. El segundo personaje que habla en segunda persona es el sacerdote levita. Y el último personaje es la palabra de Dios pronunciada por el levita, primera persona. En el versículo 1 y 2, vamos a buscarlo, encontramos a 2 personajes centrales, a saber, Dios, que se revela con los nombres divinos. Por eso utilicé esta Biblia, porque en la Biblia que de seguro ustedes tienen allí no aparecen los nombres que yo en principio pronuncié, sino la explicación contextual. Primero el que habla es Dios y el segundo es el judío. ¿A qué viene esto? Dios le manifiesta a este judío su gloria, su grandeza. Y este judío en el versículo segundo va a hacer una confesión o una profesión de fe. Él llegó al templo y comenzó a orar. Y en la oración él se sabe escuchado por Dios. Y las palabras que escucha por Dios son la revelación del nombre divino o de los nombres divinos. Dice, el que habita al amparo del león, que ustedes van a leer el Altísimo, y mora a la sombra del Shaddai, el Omnipotente. Diga a Yahvé, que es el nombre divino que se le revela a Moisés. Aparecen 4 nombres. En algunas traducciones, en esta aparecen 3. Primero, el que interviene es en la experiencia, Dios escuchando la confesión del judío o atento a la confesión del judío. Y el segundo es el judío que se pronuncia en torno a Dios. ¿Qué dice Dios? El que habita al amparo del león, Altísimo, y mora a la sombra del Shaddai, el Omnipotente. Diga a Yahvé, Yahvé el yo soy, refugio mío, otro nombre. Y ahí aparece entonces el judío hablando. ¿Qué dice el judío? Refugio mío, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Ante la revelación de los nombres divinos, el judío parte de su experiencia de fe.
¿Cómo este judío ha visto a Dios en su experiencia? Como refugio. Dile al que está contigo, Dios es mi refugio. Dile, Dios es mi refugio. Este judío ha contemplado a Dios como ¿qué? Como su refugio. Luego este judío ha contemplado a Dios como su baluarte. Parece que este judío era un soldado. Está hablando ahora en un lenguaje de guerrero. Va a utilizar en este versículo y más adelante dos palabras que la utilizaban los guerreros: baluarte y alcázar, que son escudos de protección. Ante la revelación de Dios y sus atributos o nombre divino, el judío hace ¿qué cosa? Experiencia de fe y comienza a recordar cómo Dios ha actuado en su vida. El judío dice que Dios ha actuado en su vida, versículo 2, como refugio, como baluarte. Fíjense que habla de su persona, dice refugio mío, baluarte mío, mi Dios, y luego dice en quién confío. Este Salmo 91 es la oración confiada de un judío que peregrina hacia el templo de Jerusalén a hacer sus ritos. Coja la idea. El Salmo 91 no es un amuleto, es la oración confiada. ¿De dónde viene esa oración y esa confianza? De la experiencia de fe que este judío ha tenido con Dios. ¿Cómo este judío ha visto a Dios? Como el león omnipotente, como el león en quien confiar, como el Shaddai y como el Yahvé. Si usted no ha visto a Dios en su historia, si usted no ha contemplado de experiencia a Dios refugio, fortaleza, Dios omnipotente, el gran Dios soy, el todopoderoso, el guerrero, el Sebaot, usted no podrá entender a este judío. El judío que está haciendo, narrando lo que Dios ha hecho con él. Usted puede poner salmo en su habitación, pero si usted no ha hecho experiencia de un Dios todopoderoso en su vida, que le ha sacado de todas las maldades, usted no va a entender a este salmo. Tendrá en su habitación un amuleto, no una experiencia de fe. La primera parte, versículo 1 y 2. Segunda parte, es la homilía o exhortación que el sacerdote en la mañana le ha dado ¿a quién? Al judío. Este salmo se pronuncia entre el viernes en la noche y la preparación para vivir el sábado. El viernes en la noche, versículos primero y segundo, se mete en oración, y en la mañana viene entonces la exhortación del sacerdote levita, que le recibe en la puerta del templo y comienza a caminar con él para prepararle para recibir la palabra de Dios. ¿Qué le dice el sacerdote levita a este judío? Ante todo, vamos a entender a este sacerdote. Tenían dos funciones. Primera función, mantener limpio, organizado, bonito el templo de Jerusalén. Segunda función, acompañar a los peregrinos que iban a ofrecer sacrificio y oraciones en el templo de Jerusalén. Aquí él está cumpliendo, el levita, el sacerdote, con la segunda función. Ahora va a exhortarle con palabras iluminadas a este orante lo que él entiende le va a hacer bien. Vamos ahora, versículo 3 hasta el versículo 13, que es la exhortación del sacerdote al judío peregrino. Búsquenla en la Biblia. Del 3 al 13 es la exhortación del sacerdote con este judío. Recuerden, le recibió en la puerta y comenzó con él a caminar en el templo de Jerusalén para que él entendiera el fruto de la palabra de Dios que va a recibir. Es como cuando usted viene aquí donde un servidor. Hay veces que yo no le recibo en la oficina, sino que camino con usted en el patio, y en el patio le voy explicando los misterios de la salvación. Es lo que está haciendo este judío, este sacerdote levita con este judío orando. ¿Cuál es la exhortación? Atención a esto, ¿Cuál es la exhortación que le hace? Dice, pues Él te librará, segunda persona. Recuerden que hay tres partes.
Tercera persona, el judío hablando. Segunda persona, el sacerdote le habla al judío. Y primera persona, Dios le habla al judío orando. La exhortación del sacerdote: pues Él te librará de la red del cazador. ¿Quién? El Dios que Él dijo arriba: Elión, Shaddai, Yahvé, baluarte, protector y salvador. Él te librará de la red del cazador. Está hablando de elementos de peligro con lo que el judío podía encontrarse en su peregrinar. Él te va a librar de la red del cazador. De la peste funesta. Miren, estamos en una peste funesta en este momento. ¿Cómo se llama? Coronavirus. Para usted decir que Dios le va a librar del coronavirus, debe concebir a un Dios que siempre le acompaña. Pero Luis, atención a esto, ¿qué significa ese librar? Que tú no te vas a enfermar, no significa eso. Porque usted y yo estamos propensos a enfermarnos. Yo decía eso en estos días en una homilía en la parroquia. Decían, aquí a Dominicana no va a llegar el coronavirus porque somos hijos de Dios. En Italia no son hijos de Dios. En China no son hijos de Dios. No. Es un virus que puede llegar a ti y a mí. Dios nos libre, nos protege. La actitud es que si llega, ¿cómo yo lo voy a enfrentar? Desde el derrotismo, no, desde la fe. Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres hacer conmigo a través de esto. Ayúdame a ver tu voluntad a través de esto. Ayúdame a superar esta prueba, pero que siempre se haga tu voluntad y no la mía. Está hablando un hombre de confianza, que aún de frente al mal, aún experimentando el mal, sigue creyendo y confiando en Dios. Sigue creyendo y confiando en Yahvé, el gran yo soy. Sigue confiando en el Dios que siempre la libra. Pues sigue, versículo 3. Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te refugiará o te protegerá, dice otra versión. Tal parece que el sacerdote le está hablando a este judío de frente al arca de la alianza. El arca de la alianza tenía 2 querubines que la tapaban así. Sus alas, dice, sus plumas. ¿De qué te va a refugiar una pluma? ¿De qué? Está haciendo una imagen que este orante reconoce. ¿Dónde la reconoce? En el arca de la alianza. ¿Cuál es el arca de la alianza? ¿O qué era el arca de la alianza? El lugar donde Dios habitaba por el pueblo. Está diciendo, mira, ese que habita en esa arca te va a proteger con sus plumas. Sigue. Bajo sus alas hallará refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. ¿Quién está hablando? El sacerdote le está diciendo lo que Dios va a hacer con el judío que acaba de llegar de peregrinación. Y sigue diciendo, no temerás el terror de la noche. Llegó de noche y en la noche tuvo una batalla. ¿Cuál fue la batalla que tuvo en la noche este judío? Recuerden, llegó viernes y va a amanecer orando. ¿Cuál fue la batalla que tuvo en la noche? Satanás, que no quería que orara, que no quería que se concentrara, que no quería que llegara a la presencia de Dios, que no quería que escuchara a Dios. Dice, no temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, haciendo referencia a lo difícil que puede ser un día para un judío que está peregrinando por los rayos del sol. Los rayos del sol son saetas que le molestan y que le queman. Las saetas que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a su lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Ahora está diciendo, mira, los malvados, tus enemigos, no van a triunfar sobre ti. ¿Sí? Tú y yo tenemos enemigos, tenemos contrarios. No se trata de enfrentarlos, sino de dejar que Dios haga justicia y que Dios se apiade y preste. Basta con que fijes tus miradas y verás la paga de los malvados. ¿Tú qué dices? Yahvé es mi refugio
y tomas a Elión por defensa. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Le está recordando la profesión de fe que el judío hizo al iniciar. ¿Dónde está esa profesión? Versículo 1 y 2, el diálogo entre Dios y el judío. El judío concibe a Yahvé como su protector, como su refugio, como su alcázar. Ahora el sacerdote, el levita, se lo recuerda y le dice: mira, tú que dices, Yahvé es mi refugio, y tomas a Elión por defensa, el mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará hasta tu tienda, que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Esa es la exhortación, la homilía o las palabras de motivación del judío, del sacerdote, para con el judío peregrino. Ahora viene la última parte del salmo. ¿Cuál es? Versículo 14 y 16. Versículo 14 a 16. Primera parte, versículo 1 y 2. Segunda parte, del 3 al 13. Y tercera parte, del 14 al 16. En el 14 al 16 hay un ritual. Después que el sacerdote terminaba de imponerle las manos, de exhortar, a este judío peregrino, le imponía las manos y le daba lo que él fue a buscar. ¿Recuerdan ustedes lo que este judío fue a buscar al templo? Una palabra. Él pasó la noche orando, peleando con Satanás, para que el Señor en la mañana le dijera una palabra. ¿Con qué propósito? Para seguir su peregrinar y su vida de fe. Una palabra, como que dice el texto: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra bastará para sanar. Este judío pasó su noche orando en abandono, en plena confianza a Dios, para que Dios se pronunciara sobre él. Después que el sacerdote le exhortó, le imponía las manos y hablaba a Dios a través del sacerdote. ¿Qué le dijo a este judío, a este orante, a este peregrino, Dios después de su caminar por el templo? ¿Qué le dijo? Dice: puesto que me ama, primera persona. No está diciendo el que va. Primera persona. Dice: puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Escribe ahí: Dios, amo a Dios, no así no. Escribe: Dios te amo. Escribe: Dios te amo. Dile al que te queda al lado: Dios te ama. Díselo: Dios te ama. Y como decía el canto de ayer, nadie te ama como yo. Experiencia de fe de un amante de Dios que se siente amado. Dice Dios, la palabra que Dios le da al judío peregrino, le dice: puesto que me ama, puesto que ha creído en mí, puesto que ha anunciado que cree en mí, puesto que yo soy su confianza, dice: lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Eso es bonito. Escribe ahí: Dios me salva, Dios me protege, Dios me reconoce. Y fíjense que la expresión "me reconoce" en esta versión no es la adecuada. La que sí es adecuada es en la original, que dice: Dios exalta. No va a decir que le reconoce, sino que le pone por encima de. Dice: lo salvaré, lo protegeré, lo exaltaré. Dios dándole palabra a un judío que ha dicho: te amo, Dios. Luego dice: me llamará y le responderé. A este judío que amaneció orando, peleando con Satanás, cuando me llame lo voy a escuchar. Cuando me llame lo voy a escuchar. Es lo que Dios le está diciendo a este judío, la palabra de aliento. Me llamará y le responderé.
Estaré a su lado en la desgracia. Dile al que te queda al lado, Dios está a tu lado. Dile, Dios está a tu lado. Dios no te deja solo. Dios no te abandona. Dios te protege. Dios te cuida. Lo salvaré y lo honraré. Otra expresión de exaltar. Lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. El último versículo nos dice mucho. Versículo 16 dice: lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. No dice muchos años. Hay una versión que dice muchos años. Pero aquí es: le colmaré de calidad de vida. Le colmaré de calidad de vida. No es cuánto tú vivas, es cómo tú vivas. No es cuántos años tienes, sino cómo lo ha vivido. Vamos a quedarnos con el versículo 14, 15, 16, que es la palabra de Dios dada a este judío y que yo quiero que ustedes se la crean hoy. Este salmo decía Luis al principio que quiere provocar nuestra esperanza y confianza en Dios. Cuando yo amo a Dios, Dios pronuncia palabra de salvación sobre mí. ¿Cuáles son estas palabras? Vamos a repetir. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Dios está contigo. Lo salvaré y lo honraré. Y al final, el 16 dice: lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. Mire, de ahora en adelante, yo no quiero que usted tenga este salmo en su habitación como un amuleto, como una hoja de sábila. Dios no es mecánico ni es un tapahoyo. Es el Dios que quiere que en el peligro, en el sufrimiento y en el mal usted confíe en Él. Este judío padeció sufrimientos, batallas. Por eso habla de escudo, de saetas, habla de escorpiones, de víboras, de dragones, porque estaba en el peligro. Pero ¿qué hizo el judío en el peligro? Confió y amó a Dios. Porque confió y amó a Dios, Dios dice palabra para él. Lo salvaré, lo protegeré, pues reconoce mi nombre. Vamos a escuchar un canto y luego pasamos a la última parte de este retiro. Dios le bendiga. Device paired. Del
Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Bien, veo mucha gente en línea feliz con esto que estamos realizando ustedes junto a nosotros, una experiencia de fe. Y aquí no hay aplauso, no hay reconocimiento, no hay lisonjas, no hay un pago, no hay nada. Es una experiencia de fe que estamos haciendo. Estamos santificando lo que es para nosotros una Semana Santa, que debe provocar en nosotros una vida santa. Vamos a quedarnos con eso, Estamos santificando una semana, estamos realizando una Semana Santa, que debe provocar en nosotros una vida santa. Ayer, un amigo italiano, Francesco, muchos de ustedes lo conocen, va a la catedral, compartimos experiencia, hablamos de noche, del suceso que a todos nos afecta o atañe, el coronavirus. Y él, siempre hablamos de la situación de Dominicana y de Italia. El italiano vive en Dominicana y ambas experiencias. Él me decía ayer, el papel de ustedes, los sacerdotes, es importante, puesto que le van a llevar o deben llevarle al pueblo una palabra de esperanza y de aliento. Es lo que estamos haciendo acá. Entendemos que la situación no es fácil, pero nosotros no podemos centrar nuestra atención, fijar nuestros ojos o limitarnos solo a ver eso. Debemos recordar que tenemos un Dios y que ese Dios ha actuado en nuestra historia. Pues la segunda parte de esto la tercera parte es justamente esto, que nosotros fijemos nuestros ojos en el Dios de la historia, en el Dios de la historia. El hombre de Dios no puede leer su historia si no es desde la fe. ¿Por qué? Porque es hombre de Dios. El que no es creyente ve en todos los acontecimientos humanos justamente esto, elementos humanos. No ve la presencia de Dios en ellos. El hombre de Dios, en todo cuanto hace, es capaz de descubrir la mano de Dios que va actuando. Dios está obrando, dice la canción.
Pues miren, lo primero que debemos tener en cuenta es que el hombre de Dios deja que Dios sea Dios en su vida. El hombre de Dios deja que Dios sea Dios en su vida. Escribe ahí: Dios, obra en mi vida. Pero cuidado, porque después te puede asustar. Nosotros decimos en la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Cuando usted escribe: Dios, obra en mi vida, está diciendo: Señor, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios en mi historia va a ser vista como historia de salvación. No es historia civil, es historia de salvación. Padre, pero ¿cómo historia de salvación? Sí, porque usted es hijo de Dios. Usted con Dios hizo una alianza. ¿Cómo empieza la historia de salvación del pueblo de Israel? Con la alianza que Dios hace con Abraham. Usted y Dios hicieron una alianza que nosotros en estos días vamos a renovar. ¿Cuándo empezó tu historia de salvación? En estos días, Monseñor Víctor Emilio Masalles, obispo de Baní, hablaba del sacramento del bautismo como el inicio de mi historia de salvación. Me encantó porque es una teología que a mí me gusta mucho. Nosotros celebramos el nacimiento a la vida natural cuando nacemos. 31 de diciembre es la fiesta de mi cumpleaños. Ese día yo recuerdo cuando yo nací a la carne. Pero ¿cuándo naciste al espíritu? Ya no somos hombres y mujeres meramente carnales. Somos hombres y mujeres espirituales. Celebramos la fiesta a la carne, pero celebramos la fiesta al espíritu. ¿Cuándo nace o empieza mi vida en el espíritu? ¿Cuándo nace mi historia o comienza mi historia de salvación? En el bautismo. Vamos a entender esto. Vamos a darle pausa ahí y vamos a entender esto. Vamos brevemente a ver acontecimientos históricos de la historia del pueblo de Israel, que empiezan con un hombre y ese hombre en el proceso debe continuar su profesión de fe en este Dios con el que ha hecho alianza. Si vamos, ya he hecho un libro aquí está. Si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 12, versículo 11, vemos la vocación de Abraham. Busca. Capítulo 12, versículo 11. Allí inicia la historia de salvación del pueblo de Israel con la alianza realizada en Abraham. Dice: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te indicaré, y haré de ti un gran pueblo. En esa vocación de Abraham, un llamado, una promesa, una alianza, una motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham inicia un camino de fe cuyo sentido sobrepasa su existencia. Sí, en mi historia de fe, como decíamos ayer, habrá acontecimientos que superen nuestra existencia, que serán acontecimientos de alegría, de gozo. Cuando usted tiene una experiencia de Dios fuerte, a usted le cuesta explicarla. Usted va a un retiro espiritual, retiro de Maús, el retiro Escoge, el retiro STC, la experiencia de la renovación carismática, seminario de vida del Espíritu. Son experiencias de vida que usted intenta explicarla, pero que siempre se queda corta. ¿Por qué? Porque superan su capacidad. Con Abraham lo mismo, y él empezó una aventura movida por una fascinación. ¿Cuál fue la fascinación? La alianza y la promesa que Dios le hizo. Allí que nació la historia de salvación del pueblo de Israel. Luego, el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, la carta a los Hebreos, capítulo 11,
versículo 8, nos va a hablar de la experiencia de fe de Abraham. Dice: por la fe de Abraham, llamado por Dios, este obedeció partiendo hacia un lugar que debía recibir una heredad y partió sin saber a dónde ir. Mi historia de salvación puede empezar como una aventura, un descubrir a un Dios que está actuando en mi vida. Pero todo eso tuvo un origen, ¿dónde? En el llamado de Dios y en la promesa que Dios le hace a Abraham. Todo esto para llevarnos a la comprensión de que también contigo hay una historia de fe y que tiene un día en que inició. En esa historia de fe de Abraham hay también un acompañamiento de Dios para con Abraham. Dios promete, motiva a Abraham. Abraham sale a aventurar, pero Abraham no está solo. Dice en el capítulo 15 del Génesis, versículo 1: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. En la historia de salvación de Abraham y del pueblo de Israel, Dios se convirtió en escudo, en brazo poderoso, como decíamos ayer. Y en ese caminar del pueblo, por toda su historia, el pueblo concebía a Dios como su escudo y su protector. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo dijo a Abraham, y Abraham es el padre del pueblo. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Escribe ahí: Dios es mi escudo, no tengo miedo. Escribe: Dios es mi escudo, no tengo miedo. Esa es la respuesta de Dios en este caminar de salvación que Abraham va a realizar. Dios se va a constituir en escudo fuerte para acompañar a Abraham. Pero el pueblo debía recordar constantemente esta alianza. Ustedes van a recordar que yo le he dicho en ocasiones que el pueblo de Israel tenía una memoria histórica. Vamos a leer la memoria histórica de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 26:5. Busquen, vamos a leer la memoria histórica del pueblo de Israel. ¿Por qué es importante que Israel tenga memoria histórica? Para no olvidar la alianza, para no olvidar la profesión de fe y para no olvidar que Dios es escudo poderoso con ellos. Tú tomarás la palabra y dirás ante Yahvé tu Dios: mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto y residió allí, siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria y nuestras nacionalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con un gran terror, con señales y con prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego te regocijarás por todos los bienes que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y también se regocijarán el levita y el forastero que vive en medio de ti. Reitero, era importante que el pueblo tuviera una memoria histórica. ¿En qué consiste la memoria histórica? En recordar los acontecimientos pasados en lo que Dios le había acompañado. Cada vez que el pueblo iba a renovar la alianza, utilizaba este texto del Deuteronomio 26:5. Yo quiero que usted apunte ese texto, por favor, y me lea muchas veces la memoria histórica del pueblo de Israel, para que después usted haga su memoria histórica. En tu historia de salvación, Dios ha caminado contigo.
Dios ha caminado contigo. Tú puedes hacer una memoria histórica de los acontecimientos en los que Dios te ha acompañado. Primero, la alianza, la promesa, la profesión de fe de Abraham y la aventura en la que Abraham se lanza para buscar lo que Dios le ha prometido. En esa aventura Dios se revela como escudo protector. Luego el pueblo constituido en Abraham debía recordar todos los acontecimientos en los que Dios le había acompañado, memoria histórica. Y luego, por esa memoria, el pueblo debía renovar siempre su alianza. ¿Qué alianza? La que hizo Abraham con Dios. La alianza de pueblo de su propiedad. Una memoria que le llevaba al pueblo a agradecer a Dios y que le llevaba a recordar lo que Dios había hecho con ellos. Historia de salvación. Hay un episodio que es el capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué. En el capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué, hay un acontecimiento interesante. La historia del pueblo de Israel se estaba corrompiendo. La historia del pueblo de Israel se estaba corrompiendo. ¿Con qué? Porque había entrado en contacto con otros dioses, con otra cultura. Ya no era una historia pura. Ya el pueblo no tenía una memoria histórica clara. No sabía definir claramente cuáles acontecimientos eran provocados por Dios. Ya estaban olvidando a Dios. ¿Por qué? Porque estaban coqueteando, estaba de chivirico con otros pueblos, con otros dioses. Ya no era puramente el pueblo de Israel. Y hay un acontecimiento que hay un joven que quiere provocar que el pueblo vuelva hacia su historia de salvación. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos a leerlo. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién han de servir, o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ahora. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Estamos hablando de lo que se llama la asamblea de Siquem. ¿Qué pasó en Siquem? Josué, el joven carismático líder que sustituyó a Moisés y llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida, ve cómo el pueblo se está corrompiendo y está corrompiendo la historia de salvación. Convocó a todos los líderes, a todos los ancianos, le proclamó el credo de la alianza, el código de la alianza. Padre, ¿pero qué es el código de la alianza? El credo. Vuelvan al Deuteronomio 26:5. El credo de la alianza es la memoria histórica del pueblo. Mi padre era un arameo errante, 13. Deuteronomio 26:5. ¿Qué hizo Josué? Dice el texto que puso una piedra y en torno a ella proclamaron el credo de la alianza. Mi padre era un arameo errante. Y luego dijo, después que escucharon la historia de salvación o la memoria histórica, mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Vuelvo al tema del bautismo. Cuando usted se bautizó, inició con usted una historia de salvación. Hubo con usted y con Dios una alianza. Hubo con usted y con Dios una alianza inquebrantable. Dios no falta a su alianza. Nosotros faltamos a la alianza. ¿Cuándo? Cuando cometemos pecado. Por eso la necesidad de la confesión, renovar la alianza. Por eso la necesidad de celebrar la Pascua y allí profesar nuestra fe, renovar la alianza. Nosotros nos encaminamos en estos días hacia la Pascua. He dicho muchísimas veces, y lo reitero, en esa Pascua nosotros vamos a hacer lo que el pueblo de Israel hizo, profesar nuestra fe y aceptar a Dios en nuestra historia. Termino diciendo esto.
Desde ahora, la comunidad que escucha este retiro debe contemplar a Dios en su historia de salvación. Padre, esta pandemia es parte de mi historia de salvación. Sí. Por eso este tema de este día. Esta pandemia es parte de nuestra historia de salvación. ¿Cómo nosotros vamos a recordar la Semana Santa 2020? Desde esta experiencia, wow, el año pasado nos daban retiros espirituales por las redes sociales. El año pasado no podíamos ir al templo. El año pasado no celebramos Domingo de Ramos por las calles, fue desde la casa. Pero Dios nos condujo con mano poderosa, con brazo extendido. Dios fue escudo, alcázar, Dios fue refugio y salvación. Para cerrar, escribe allí: Dios en mi historia es mi refugio, a Él me confío. Escribe: Dios en mi historia es mi refugio, a Él me confío. De nuevo: Dios en mi historia es mi refugio, a Él me confío. Salmo 91: Dios en mi historia es mi refugio, a Él me confío. La oración del día. La oración del día. Vamos a buscar la oración del día. La oración del día es la oración de Madre Carmen, que inspira confianza. Madre Carmen, Santa Teresa, tú te quedas callado. Ayúdame. Nada te turbe, dice. ¿Cómo dice la oración de Santa Teresa? Vamos a orar todos juntos, Todos juntos vamos a orar esta oración de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué dice? Estoy buscando, estoy utilizando este medio porque no la escribí, excúsenme. ¿Me excusan? Sí, gracias. Aquí. Ya. Todos. Nada te turbe, nada te espanta, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Todo de nuevo: nada te turbe, nada te espanta, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amados hijos e hijas, vamos en este momento a cerrar este espacio de retiro espiritual. Pero quiero ver los saludos de ustedes, por favor. Los saludo, no a mí, sino hacerme saber que están allí. Vamos a saludar a todos ustedes. Antes vamos a compartir con ustedes la oración de Santa Teresa. Allí le van. Tenemos en línea a Severiano Mariano, que es el pianista de San José Obrero, a Delfa Kelly de San Pablo, a Nicolás Castillo, a Iris de San José Obrero, a Mirna Sterperton Pilier, a Marilyn Andino Figueroa, a Yomaira Ramos de San José Obrero, a Darnelis Meléndez, Ángel Cabrera, Jacqueline Mercedes, Francisca Mariano, Gloria Isabel Coplín, Sabana de la Mar, Jennifer Escalona, David García, Carmen Vázquez, Mercedes, Carmen Zorrilla, Iris Feliciano, querida Ortiz, Ernestina Costa de Estados Unidos, Altagracia Matera San Pablo, la familia Pérez, Milagros Pérez y Ketty, Iber Ramos, Gladys Esther Reyes, San José Obrero, Juliana Caraballo de Estados Unidos, mucha gente buena, Ana Julia Santana desde el Valle, Derly Germán, Santísimo Sacramento, Marcela de la Cruz, José Cordero Rosario, Dios Berquis de la parroquia San Pablo,
mucha gente buena que está en este retiro. Lorraine Griffin, Estados Unidos, Marisol Santana, Jamie Veras, Adonis Hansen Paredes, Lilian Ortiz, mucha gente buena, para todos ustedes, gracias y bendiciones. Gracias y bendiciones y gracias por estar con nosotros en este retiro espiritual de Mi Guardián No Duerme. Mi Guardián no duerme ni reposa, el Guardián de Israel. Mucha gente que sigue saludando desde Bávaro. Se le quiere y se le bendice. Mañana nos encontramos de nuevo en el tercer día de este retiro espiritual. Mañana es miércoles santo y será nuestra tercera experiencia de retiro espiritual en el retiro de Mi Guardián No Duerme en tiempo de crisis. Saludemos todos juntos a la Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos y felicitamos a la cumpleañera Manuela Plasencio, saludamos a la doctora Denise, saludamos a Jordani Silvestre, saludamos a mi ahijada, la nieta de Sonia, recordamos y saludamos en la catedral a Bienvenida de Asa y a todos ustedes, son demasiados, Adeline y Penelope también reciben saludos, Roberto Villa recibe saludos, a todos ustedes le damos la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y amigos y la acompañe siempre. Nos vemos mañana. No olviden, Mi Guardián no duerme. El cielo y la tierra no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá